En este video vamos a revisar rápidamente cuáles son las estrategias para configurar estructuras verticales, que eso hace parte clave como lo que estamos haciendo en el taller. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las grandes familias para hacer las estructuras. La primera familia es esta que tenemos acá, que son las familias de estructuras reticulares, que son muy convencionales y se parecen mucho a las que seguramente ustedes conocen, en las que podemos tener sistemas parecidos a estos que tenemos acá, en los cuales tenemos una serie de columnas, ¿cierto? Y una serie de vigas que arman una retícula tridimensional para armar el edificio. Digamos, es la más sencilla y es como la más convencional de todas, y donde lo clave pues son estas distancias, estas luces, pues que van a determinar pues finalmente la sección que van a tener las vigas de estos pórticos o las vigas de estos pórticos que vemos aquí a este lado. Esa es una opción que normalmente pues resuelta con elementos de concreto. La otra opción que tenemos es cuando tenemos retículas con las columnas rigidizadas, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? En ese caso ya no tenemos solamente pórticos, sino que empiezan a aparecer elementos como estos que ustedes ven acá, como por ejemplo, no sé si aquí alcanzan a ver, que aquí hay un plano que está lleno de diagonales. Entonces, pues esos planos que están llenos de diagonales son lo mismo que vimos ahora, que son los pórticos, ¿cierto? Una retícula de pórticos, pero que empiezan a aparecer unos lugares especiales donde a través de diagonales, por ejemplo, se vuelven más rígidos para poder asumir los empujes horizontales que eventualmente puede generar el sismo. Eso se puede resolver así, con diagonales, o sea, arriostrando con diagonales, o sea, así, es como si yo cogiera aquí en esto y pusiera unas diagonales metálicas en esto, pues inmediatamente esto se convierte en un plano rígido que me permite asumir los empujes horizontales en este sentido, o lo que ustedes ven acá, que es cuando aparecen, por ejemplo, un núcleo hecho con muros estructurales, o sea, con pantallas. Entonces, en este caso, hay unos pórticos que están rigidizados y que se cambian, en lugar de tener retícula armada con vigas y columnas, pues aparecen muros estructurales, o sea, pantallas de concreto, como en este caso, para rigidizar el sistema. Entonces tenemos ya dos opciones cuando estamos metidos en los reticulares. Los reticulares simples, no tienen que la rigidización sea por la sección que tienen las vigas. En la medida que sean más altas las vigas y más grandes las columnas, pues ese edificio va a ser más rígido, que esa es una alternativa. La otra alternativa es cuando esos elementos son mucho más pequeños, las columnas y las vigas, pero lo que rigidiza son estos planos arriostrados como los tenemos acá, o cuando ya tenemos planos en los cuales tengo muros estructurales que están en capacidad de asumir esa rigidización para asumir los empujes. Bien, la otra opción es cuando tenemos ya retículas que no son de pórticos, sino que tenemos retículas hechas a partir de celosías, o sea, a partir de elementos en diagonal. O sea, ya todo, en este caso, por ejemplo, todo el perímetro de este edificio es una gran cercha, ¿cierto? Una gran cercha que está armada a partir de todos este sistema de diagonales que, cruzados con las vigas de los entrepisos, pues construyen todo un gran plano rígido sobre el cual se apoya todo el sistema en ese perímetro, o acá, como lo tenemos, en los cuales ya aparece un sistema con elementos en otro sentido, en diagonal, que también pues arman una cosa similar. Entonces tenemos acá son celosías, o sea, como grandes cerchas. ¿Cómo armo yo grandes cerchas? Grandes planos, que son unas grandes cerchas como estas que ustedes ven acá, son planos que están armando el edificio, ¿sí? Entonces yo puedo dar grandes planos de cerchas que voy a intersectar en los dos sentidos, y con eso pues voy a armar el edificio, y eso es cualquiera de los dos casos que ustedes ven acá. Y la cuarta opción es cuando ya tengo la retícula, está armada por láminas, por elementos laminares como son los muros. Entonces en este caso pues aquí tenemos un sistema armado con muros, ¿cierto? Armado con varios muros puestos de forma paralela, muros, muro, 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 ¿cierto? Entonces vamos poniendo muros de forma paralela y muros en el sentido transversal, siempre y cuando logrando que, si yo dibujo en planta, si yo estoy poniendo muros así y muros así en planta, pues necesariamente va a necesitar muros en el otro sentido para que efectivamente esta planta sea igualmente resistente en cualquiera de los dos sentidos frente al sismo. Soluciones como esta que está aquí son complejas porque son, digamos, para nuestro medio, porque tenemos elementos, tenemos láminas solamente en una dirección, ¿sí? Entonces solamente hay láminas en esta dirección, por lo tanto yo tendría que combinarlo seguramente con algún mecanismo de arrastramiento en la otra dirección para que esta estructura sea resistente tanto en este como en este sentido. Cuando hablamos de las familias, pues la primera pues fue esta de reticulares. La segunda familia que tenemos ya no arma retículas como acá atrás, ¿cierto? Aquí esto está armando una retícula de vigas, ¿cierto? En los dos sentidos, entonces son edificios densos en elementos estructurales.
aparecen los edificios que son perimetrales, ¿sí? Entonces, cuya estructura está resuelta en el perímetro y el entrepiso se apoya sobre ese perímetro. Y ese perímetro lo puedo armar con diferentes estrategias. La primera estrategia, obviamente, es armarla a partir de pórticos, como ustedes lo ven acá, ¿cierto? Entonces, tengo un pórtico perimetral y luego, pues, las vigas de entrepiso se conectarán a ese perímetro que está ahí, obviamente con las consecuencias que tiene tener estructuras solamente en el perímetro. Ustedes ya lo tienen claro, pues seguramente estas vigas de estos entrepisos serán altas porque tienen que vencer la luz completa. Este es un pórtico hecho en celosía, en cercha, o sea, cada plano es una gran cercha, ¿cierto? Que está resolviendo y que es absolutamente rígida porque está armada a partir de triángulos. Bien, y la otra opción es que yo puedo tener la misma opción de tener solamente columnas y rigidizar ciertas partes. Entonces, este es como un híbrido entre esta y esta, ¿cierto? Entonces tengo, como estas dos sumas sale esta, en la que yo tengo pórticos y luego escojo ciertos, es como si yo agarrara esta de acá y yo decidiera que este pórtico lo voy a rigidizar, ¿cierto? Con diagonales, y este pórtico lo voy a rigidizar con diagonales, y el de este lado lo voy a rigidizar con diagonales, y el de allá lo voy a rigidizar con diagonales. Entonces es agarrar una estructura aporticada y rigidizarle ciertos vanos para hacerla mucho más rígida. Y la cuarta opción es que el perímetro sea hecho a partir de láminas, ¿sí? O sea, el perímetro puede entenderse como una gran lámina, como unos grandes muros, ¿cierto? Que pueden tener diferentes configuraciones, pero lo que vemos son muros estructurales en el perímetro. Los muros estructurales en el perímetro puede ser así como está ahí. Yo puedo pensar que en el perímetro yo tengo, por ejemplo, muros estructurales que hacen esto, ¿cierto? Y eso ya armaría en el perímetro, estoy dibujando en planta. O tengo muros estructurales que hacen esto, ¿cierto? Siempre será más eficiente cuando los muros estructurales arman esta escuadra, arman una esquina, eso genera un mecanismo de superficie activa que mejora muchísimo el desempeño, ¿cierto? O yo puedo pensar que tengo un gran tubo, ¿cierto? Que es en los edificios perimetrales, lo que yo tengo es un gran tubo, una gran lámina, y esa lámina está perforada, ¿cierto? O sea, es como una gran lámina perimetral, un gran muro perimetral que yo he perforado, o sea, que hay más masa que vacío, no como en estos casos que tenemos sitios con mucho vacío, sino que tenemos algo como de este estilo. Pero digamos, lo clave de este sistema es que todos son perimetrales y liberan completamente el espacio en la mitad, y luego pues yo tengo que resolver un sistema de entrepiso que se apoye sobre ese perímetro que he definido. Esa es la segunda. Entonces llevamos las retículas, ahora tenemos los elementos perimetrales, y ahora tenemos los elementos de núcleo, ¿sí? En las que yo tengo un núcleo central y los sistemas se resuelven por el voladizo de tramo libre, ¿sí? Entonces, si vemos acá, tenemos voladizos en este caso, piso por piso. Entonces tenemos un núcleo central que está hecho a partir de láminas normalmente, ¿cierto? Tenemos un núcleo rígido. Entonces, si yo dibujo acá, yo tengo un núcleo absolutamente rígido que seguramente coincide con el punto fijo, y con respecto a ese núcleo fijo central hay una serie de vigas que salen en voladizo y que generan el perímetro que ustedes ven acá. Acá tenemos otra opción en la que lo que salen son cerchas, ¿sí? Ya no son vigas que están venciendo esta luz, sino que salen cerchas. Entonces lo que yo tengo es un núcleo, ¿cierto? Y de ese núcleo, como ya vimos, yo puedo sacar unas cerchas grandotas, ¿cierto? Con una viga, con una altura suficiente, que salgan en voladizo para poder agarrar esto y tener esto completamente armado. Entonces, si se dan cuenta, además, las cerchas salen un piso sí, un piso no, un piso sí, un piso no. Porque obviamente, al ser de altura completa del piso, pues obviamente la cosa funciona. Y si esto tiene la suficiente altura, yo puedo lograr que esta altura me permita que, por ejemplo, aquí quepan las personas, ¿sí? Que acá en este sitio puedan pasar las personas si yo tengo la suficiente altura. O sea, si esos son pisos altos de 4 o 5 metros, las cerchas van a dar espacio suficiente para que las personas puedan circular a través de las cerchas, y no importa que las cerchas pasen por la mitad del espacio. Bien, en estos casos las vigas salen en voladizo con respecto al núcleo. Cuando hablamos de núcleos indirectos es cuando yo armo algún sistema en el cual de alguna manera yo llevo las cargas y genero unos apoyos auxiliares en las puntas. ¿Qué quiere decir eso? En estos casos, por ejemplo en este es súper evidente, ¿sí? Lo que yo tengo es el núcleo central, ¿cierto? Un núcleo central, ¿sí? Y de ese núcleo central luego yo tengo una viga, pero esa viga no está en voladizo, sino esa viga está agarrada por un tensor del núcleo. Y luego ese mismo tensor va bajando y me va ayudando a amarrar los entrepisos
de cada uno de los niveles, ¿cierto? Y eso me permite generar el núcleo completamente libre en la parte de abajo y voy agarrando con los cables, ¿cierto? Esto es una lógica muy parecida a la del edificio UGI. El edificio que hay aquí en Bogotá, en la 39 con 13, tiene esta lógica. Fue un edificio que se construyó el núcleo completamente hasta arriba, luego se construyó una super cercha en voladizo, y de esa super cercha en voladizo hay una serie de tensores. En el caso del UGI, esto es una cercha que sale en voladizo, y de esa cercha se descuelgan los cables que agarran cada uno de los entrepisos para no tener apoyos. Entonces es también una estructura completamente libre. Bien, también se pueden hacer estructuras combinadas. Por ejemplo, en este edificio miren lo que pasa. Acá toda esta parte del edificio está colgada, ¿cierto? Y toda esta parte del edificio está apoyada, ¿sí? De aquí para allá, estos son edificios en elementos a compresión que soportan esta losa, y luego la columna sigue subiendo y soporta la siguiente losa, y la columna compresión va subiendo y soporta los. Entonces, medio edificio está comprimido, soportado por compresión por estos elementos, y otro medio edificio está soportado por cables, y generan esta zona en la mitad, pues que se resulta de lo que está soportado por arriba, lo que está soportado por arriba, lo que está soportado por abajo, para generar esos elementos. Bien, y esta es la cuarta estrategia, ¿sí? Entonces vamos repasando. Tenemos los edificios reticulares, estoy dibujando en planta, ¿sí? Están armados con retículas de pórticos, normalmente sería el primero. El segundo son los edificios perimetrales, o sea, que tienen resuelto el problema de la estructura exactamente armado completamente en el perímetro. Tenemos los edificios nucleares, tienen un núcleo muy resistente del que se agarra después el entrepiso. Aquí las vigas se apoyan en el perímetro, aquí las vigas se apoyan entre las columnas, aquí las vigas se apoyan del centro y salen en voladizo hacia los externos. Y aparece la cuarta estrategia, que se llama los edificios puente. Los edificios puente lo que supone es que yo tengo apoyos, ¿cierto? Y el edificio en planta se agarra y se apoya sobre esos dos grandes apoyos o núcleos o elementos que yo tenga, ¿sí? Acá lo que vemos precisamente es eso. Vemos cómo hay unos apoyos importantes lateralmente, sobre los que luego se apoya una viga que sirve de puente, y luego esa viga de puente se apoya el resto del edificio, ¿sí? Esta es la versión apoyada. Hay versión en la que uno hace es un puente por acá arriba, ¿cierto? En esta la versión es que se hace el puente aquí arriba, aquí está la viga importante que hace el puente, y de ese puente con tensores se descuelgan los entrepisos, ¿cierto? Es la versión que hay acá. Esta es toda una gran cercha que hace el puente. Entonces yo tengo un apoyo importante acá, un apoyo importante aquí, y esta gran cercha, es decir, no se entiende bien, pero esta gran cercha que está armada acá, ¿cierto? Esta gran cercha que está armada aquí, que aquí se ve armada, chan, 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 chan. Toda esta cercha está venciendo la luz que hay de aquí hasta aquí. Todo este elemento no vence la luz. Y entonces yo tengo 1, 2 y 3 cerchas que arman esto, y que se apoyan aquí abajo, ¿cierto? Que se pueden estar apoyando en este sitio, o aquí a este lado podría existir un gran núcleo, ¿cierto? Un gran núcleo, como un poco está dibujado acá, un gran núcleo, y aquí a este lado otro gran núcleo, del cual se apoyan esas cerchas de lado a lado. Bien, y hay diferentes formas de puentear. Hasta aquí está puenteando, por ejemplo, con vigas Virendel, una viga Virendel abajo y se apoya el edificio, aquí la viga Virendel está arriba y se descuelga el edificio. En fin, ustedes pueden definir cómo hacer el puente. Lo importante del puente es que hay unos apoyos importantes que en estos dibujos de Engel no son tan evidentes. Es mejor pensar en que estos apoyos son núcleos más que columnas, ¿sí? Entonces es preferible pensarlo en núcleos, pensando en las condiciones que tenemos en nuestro país con el tema sísmico. Bien, entonces teniendo en mente esas 4 opciones, entonces tenemos que pensar ahora en este videito es cuáles son las operaciones que tengo que hacer. Normalmente cuando tengo un proyecto yo tengo un entrepiso, ¿cierto? Entonces yo tengo que recoger las cargas en el entrepiso, entonces tengo que diseñar el entrepiso. Entonces yo necesito saber cómo yo voy a tener las vigas, cómo voy a armar las vigas para poder concentrar las cargas, cómo orientar las cargas y llevarlas y concentrarlas en algunos puntos, que pueden ser las columnas, los núcleos, lo que sea, ¿cierto? Luego esos núcleos tienen capacidad de transmitir esas cargas hasta el suelo, ¿cierto? Y después tengo que ver qué le hago yo al edificio para que sea rígido y que esté en capacidad de aguantar fuerzas horizontales, ¿sí?
Si yo hago esta misma operación que acabo de dibujar acá, la dibujo en planta, yo digo, tengo claridad que tengo un edificio, que tengo unos apoyos, voy a inventarme que tengo estos 4 apoyitos, ¿cierto? Cuando tengo esos 4 apoyos, mi problema es cómo voy a llevar y concentrar las cargas en esos apoyos. Entonces eso es lo que me obliga a hacer, son las vigas, ¿cierto? Me obliga a tener las viguetas o lo que sea para llevar todas las vigas para que al final las cargas terminen acá, esas cargas van a bajar y luego tengo que preocuparme por la rigidización. Entonces acá, como está planteado en este dibujo, es que la rigidización es como otra cosa que uno hace, ¿sí? Como que uno le pone unos elementos aquí por fuera que no son parte digamos, de la transmisión vertical para rigidizar horizontalmente el edificio. Lo ideal es que estas cosas estén integradas, ¿bien? Y eso es importante que lo tengan en mente. No pensar de manera diferente, como que por un lado rigidizo y por el otro lado transmito las cargas verticales, sino que lo ideal es que los elementos estructurales transmitan cargas verticales y también asuman la rigidización. Por eso es que la solución de hacer núcleos, inventarse cajas de concreto, de ladrillo, de material que se les dé la gana, pero que tengan capacidad portante, ¿sí? Son una buena opción para recoger las cargas, transmitirlas al suelo y de paso asumir los empujes horizontales del sismo. Bien. Pues acá lo que vemos es que pues finalmente la geometría nos ayuda a armar los entrepisos, nos ayuda a determinar armar cómo son las viguetas y las vigas para poder llevar las cargas a unos puntos específicos, ¿cierto? Luego esas columnas tienen una forma que nos permite llevar esas cargas, ya sabemos dependiendo cuál haya sido el edificio, ¿no? Si estoy haciendo, repito otra vez, si estoy haciendo un edificio reticular, ¿cierto? Si estoy haciendo un edificio de estructura perimetral, si estoy haciendo un edificio de estructura de núcleo, ¿sí? O si estoy haciendo un edificio de estructura de puente. Bien, acá están las 4 opciones que tengo para hacer el edificio. Entonces, dependiendo de eso, pues cada uno, si se dan cuenta, pues los apoyos en cada uno de los casos pues son diferentes y pues la geometría del entrepiso pues va a depender de dónde estén los apoyos, ¿sí? Lo otro pues es el tema de la rigidización, ¿cierto? Digamos, acá dice que se puede hacer por adición, que es un poco como está aquí. Yo le meto otras cosas que rigidizan. O la otra opción que tengo es que lo integro dentro del sistema que ya está, que es mucho mejor, ¿cierto? Para mí es mucho más inteligente si yo tengo un sistema porticado, ¿cierto? Tengo un sistema de columnas así perimetral. Me parece mucho más inteligente decidir que uno vuelve rígido, ¿cierto? Por ejemplo, uno vuelve rígido todo este lado o vuelve rígido esto para integrarse al sistema que ya hay y no le pega a otra cosa completamente diferente. Entonces, pues finalmente, los sistemas lo que van a tener que hacer es armar todas estas cosas de manera simultánea y eso es lo que va a armar la estructura de nuestros edificios. Bien. Estas son algunas diapositivas que le ayudan a entender como qué es lo que hace la rigidización. Miren, aquí tenemos la estructura más flexible porque tiene las columnas empotradas, pero las vigas están articuladas, entonces pues miren cuánto se deforma. En este caso ya son pórticos, o sea que la idea es que esto está completamente empotrado, entonces miren cómo se deforman completamente diferentes los elementos. Acá miren que los elementos tienen una deformación muy sencilla, pero el delta que hay, la deformación que hay de aquí a aquí es gigantesca. En cambio aquí ya la deformación es mucho menor, ¿cierto? Ya no se deforma tanto el edificio, pero vemos que los nudos son los que están asumiendo todas las deformaciones. Y aquí ya vemos como cuando empezamos a meter diagonales, inmediatamente esta deformación se reduce y el sufrimiento si ven la deformación es mucho menor porque está completamente arriostrado, o sea, dividido en triángulos que son tremendamente rígidos. Y aquí van pasando diferentes cosas que son interesantes. Y aquí es cuando uno se da cuenta pues que la solución es esta, ¿no? En la que yo, en vez de arrostrar pedacitos, lo que tengo que arrostrar es todo un módulo completo desde hasta la cimentación y eso me controla completamente esa deformación loca que veíamos acá atrás, ¿no? Esta vaina se deformó impresionante. Bien, aquí hay algunos ejemplos de estructuras que resuelven. Esta es una estructura que va toda por fuera del edificio, es el Hotel de las Arts en Barcelona, que tiene todo el sistema arriostrado por fuera completamente. Aquí algo pues para entender cuál es el mecanismo de rigidización que tienen los nudos. Entonces, entre más grandes sean estas secciones, entre más grande sea la viga, entre más grande sea la columna, estos nudos están en capacidad de ser más rígidos y de hacer que el edificio se deforme menos. Pero también el edificio se empieza a volver mucho más gordo y mucho más complejo y mucho más difícil de manejar formalmente. En cambio, cosas como estas son mucho más inteligentes, en las que yo estoy rigidizando todo un pórtico, rigidizo la parte superior, para evitar esta deformación rara que ocurre aquí arriba, entonces pues eso ya actúa mucho mejor frente al sismo. Bien. Cuando hablamos de estructuras perimetrales, digamos en las estructuras de tubos, se llaman así,
pues las estructuras perimetrales pues tienen como estas posibles configuraciones, ¿no? Si yo la hago en pórticos, hago como una gran lámina perforada, o puedo hacerla reticulada, pero en diagonales, o sea, hecha completamente en celosía. Esa es una opción que podemos. Y lo otro que tenemos que hacer, también entender, es que cuando estamos haciendo esto, donde vamos a tener el mayor cortante, donde vamos a tratar, digamos, donde va a sufrir más la estructura es por aquí en la base, ¿cierto? Entonces normalmente por aquí abajo es donde necesitamos mayor rigidez y mayor arrastramiento, y ese arrastramiento se puede ir perdiendo en la medida que vamos subiendo, ¿sí? Eso le permitiría a uno pensar en que los edificios, por ejemplo, de núcleo, si yo tengo edificios de núcleo central, de pronto es más inteligente que los primeros pisos de esos edificios de núcleo sean un poco más convencionales y que luego se vuelvan de núcleo mucho más arriba, ¿sí? Esto es desplazar, es como rigidizar la parte de abajo un poco como se hace aquí, y más arriba lograr efectivamente que yo pueda tener voladizos y lo que quiera hacer en el proyecto. Y aquí aparecen diferentes opciones de rigidización, y siempre donde se necesita más rigidez es aquí abajo en el apoyo, que es donde tenemos más movimientos. Y pues no por acaso estos edificios, por ejemplo este edificio de SOM, pues lo vemos, es un edificio que va cambiando de sección en la medida que va subiendo, que tiene un sistema de diagonales súper claro, que va armando todo el edificio y que le va dando rigidez, y que pues termina armando un gran tubo rígido. En esa misma línea de los sistemas perimetrales, que son los sistemas de tubo, una variación para edificios muy altos y también para edificios no tan altos también es válida, es la de empezar a buscar que haya tubo dentro de tubo, o sea, que haya como dos elementos, o sea, que haya un sistema perimetral, ¿cierto? Un sistema que va claramente por todo el perímetro del edificio, y otro sistema que está en la parte central. O sea, en ese, es decir, tengo un núcleo por acá y tengo un sistema perimetral por acá. Es como la combinación de núcleo con perímetro, con sistema perimetral, ¿cierto? Entonces, pues estos dos tubos pues son tremendamente rígidos, y ya pues resolver el entrepiso pues se vuelve un problema ya de geometría mucho menos complejo, como lo vemos acá. Bien, entonces en este ejemplo de este edificio del Swiss Re, pues vemos claramente pues dónde están ubicados con la geometría, pues están ubicados los puntos fijos y los elementos más rígidos, y eso pues nos lleva a entender pues finalmente que este es el tipo de cosas que podemos estar haciendo pues para rigidizar un edificio, ¿cierto? Entonces, o poner los elementos perimetrales, o poner los centrales para armar los núcleos, o definitivamente pensar que el tubo exterior es la solución. Aunque ya sabemos que podemos hacer esto, podemos meterla dentro de este tubo y tener un sistema perimetral de tubo con otro sistema central. Obviamente desde el punto de vista sísmico es mucho más eficiente esto, mucho más eficiente, porque toda esta masa de todo este perímetro está lejos del centroide, entonces tiene un brazo de palanca interno que no deja que se deforme tan fácilmente todo el sistema. Tenemos diferentes opciones de rigidización, es repetición más de lo mismo. Aquí tengo pórticos gordos que rigidizan, o sea, estas secciones son más gordas, acá las secciones son menores, pero entonces tengo un pórtico que está apliostrado, o puedo rellenar, amacizar el pórtico y meter aquí, por ejemplo, ladrillo o concreto aquí en la mitad para rigidizar ese pórtico, volverlo resistente horizontalmente, o definitivamente yo planteo una pantalla de concreto o un núcleo de concreto que puede resolver el problema. Este es un tema exótico, pues que a ustedes no les va a pasar porque están haciendo edificios no tan altos, pero los edificios muy altos pues tienen el problema de que pues tienen un comportamiento pendular que es muy difícil, y muchas de esas cosas es tratar de entender, minimizar ese movimiento pendular, y una de las opciones pues es cuando usted le pone un contrapeso arriba, una masa en el techo que va para el lado contrario que va el movimiento pendular. Entonces eso se ha aplicado, digamos el caso más famoso es este edificio, el Citicorp en Nueva York, que tiene precisamente una masa aquí arriba, una masa que contrarresta el movimiento. En el caso de Nueva York el problema no es el sismo, el problema son los vientos, y los vientos deforman excesivamente esta estructura y la hacen vibrar, la hacen mover mucho, y pues ese sistema le permite controlar muchísimo ese movimiento, y que en los momentos de vientos muy fuertes no se perciba tanto el movimiento en el edificio, pero también sirve para el sismo. Este es el primer piso para que vean que la vida puede ser más difícil. Este es un edificio que los apoyos no están puestos en las esquinas, sino que los apoyos están puestos a mitad de camino, o sea que todas estas esquinas son completamente en voladizo, y eso pues complica mucho más el asunto, pero finalmente es un problema de configuración estructural. Usted finalmente lo que está haciendo es un edificio que tiene los apoyos acá, los apoyos acá, los apoyos acá. Por lo tanto, pues seguramente si hablamos del capítulo de recoger cargas y concentrarlas, pues tengo que buscar una geometría en las vigas que me permita llevar las cargas hasta allá, y que finalmente me permita fácilmente poder resolver los voladizos y poder transmitir las cargas, que es lo que uno ve acá finalmente. Entonces termina entendiendo que
No es tan difícil tener estos voladizos porque finalmente estas vigas que están acá se están apoyando entre estas vigas de acá y pueden salir en voladizo aquí por los lados. Pero finalmente es un problema de geometría del entrepiso, que es uno de los temas centrales. Aquí vemos otras formas de ubicar las rigidizaciones, o sea, cómo logro integrar la rigidización a mi problema arquitectónico. Siempre este tipo de soluciones son mejores, los núcleos centrales con el tema del comportamiento sísmico, los núcleos laterales tienen problemas de rigidez, pero entonces pues seguramente cuando tengo una cosa tan rígida acá lo que puede pasar en un sismo es que el sismo genera este movimiento, esto se queda quieto completamente y esto de aquí pues va a tratar de girar así, ¿sí? Genera problemas torsionales porque el núcleo se queda rígido y todo trata de torcerse. Entonces para eso pues hay que poner rigidez por todos lados para que la cosa funcione. Una planta así es mucho más lógica, con unos muros exteriores o con un par de núcleos aquí al lado y lado para poder liberar en la mitad, mucho más interesante. Cuando tenemos muros interiores pues estamos subordinando muchísimo el espacio y le estamos quitando flexibilidad, pero es perfectamente válido, puede funcionar. Por ejemplo, si esto fuera un hotel o algo así por el estilo, puede funcionar. Aquí pues a mí me falta un poco aquí tengo muros así, solamente este par de muritos acá, seguramente esto le saldrían algunos muritos por acá o por aquí adentro para hacerlo más rígido y que efectivamente tenga la misma rigidez en los dos sentidos, o sea que en este sentido sea muy rígido, pero también en este sentido sea muy rígido, porque pues el sismo no avisa nunca por qué lado va a llegar. Bien, aquí lo mismo, un poco lo mismo explicado, pero en 3 dimensiones, pues para que lo puedan revisar después de las presentaciones. Aquí ya visto el problema típico de rigidizaciones, por ejemplo, estas pantallas en la esquina, es una típica rigidización que es muy lógica de tener elementos como de esta manera y teniendo aquí un núcleo central y poder usted resolver como oficinas o como espacios útiles aquí a los lados y, y que la misma estructura le ayude a uno a configurar el espacio. Estos sistemas que son más como de puente, como lo que estamos viendo, que tener sitios donde tengo núcleos muy rígidos, donde los otros, luego hago los entrepisos y los apoyos sobre esos núcleos, que es bastante lógico. Y esto ya para terminar y para cerrar es entender el problema de la geometría, que finalmente pues digamos que uno siempre tiene la tendencia a usar esta geometría, pero es perfectamente válido para armar las vigas y las viguetas tener otras geometrías asociadas a otras figuras geométricas que no son las que normalmente manejamos en las estructuras. Entonces no necesariamente el edificio va a tener esta geometría, sino que puede, por ejemplo, partir de la geometría triangular, y además la geometría triangular también permite armar la geometría hexagonal. En la geometría triangular permite armar también esta geometría romboidal, como de rombos que ustedes ven acá, en fin. Entonces normalmente las geometrías que se mueven por acá son bastante posibles, y de esta geometría triangular pues también puede uno evolucionar a geometrías como la que vemos acá, más complejas, porque seguramente la estructura del entrepiso pues también puede ser parte del planteamiento arquitectónico, y pues finalmente mi problema es recoger las cargas, ¿sí? Entonces perfectamente esto que está aquí pues puede ser el sistema triangular, pues acá esto puede haber aquí un sistema para recoger las cargas acá. Aquí puede haber una viga, aquí puede haber una viga, aquí puede haber una viga, y estas pueden ser perfectamente las vigas y viguetas, las viguetas que arman ese entrepiso para poderlas recoger aquí al final. Bien, espero que esto les sirva para tener un concepto general de cómo pueden armar la estructura del edificio. Es una presentación de medio de emergencia, pero creo que les puede ayudar muchísimo a lograr configurar y poder armar su anteproyecto, su esquema básico, ni siquiera anteproyecto, esquema básico que tienen que armar estructural, pensando sobre todo en cómo recoger las cargas, pensar dónde están esos núcleos claves que va a tener su edificio, o si definitivamente el edificio va a ser perimetral, o si el edificio va a ser una combinatoria. No se les olvide, esas son las 4 opciones que tienen finalmente para hacer un edificio. O se van por un tema reticular, ¿cierto? O sea, en el que tienen una serie de pórticos, y los pórticos se conectan con vigas, ¿cierto? O tienen un sistema perimetral, ¿cierto? Que también puede ser hecho con elementos, con columnas, ¿cierto? Puede ser muros o columnas, sistema perimetral, y liberan completamente el espacio. O tienen un sistema nuclear que libera un espacio en el perímetro, ¿cierto? De ese núcleo. O tienen un sistema de puente en el que plantean unos núcleos, y de esos núcleos se agarra unos entrepisos que funcionan como un puente, ¿cierto? Entonces acá hay unas super vigas que van a vencer esas luces, y pues que tengo que ver esas vigas cómo van a ocurrir en el espacio. Bien, y vimos una variación que es interesante, que es como la sumatoria de esta más esta, ¿sí? Que es un tubo interior
y un tubo exterior. En este caso lo puedo armar con retícula o lo puedo armar también con muro, como quiera armarlo. Bien, bueno, ahí les queda este tema y yo creo que con eso pueden avanzar un poco mejor con su proyecto. Hasta luego.